Entonces ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces, chicas, espero que estén todas muy bien y que se vayan uniendo las que faltan. Hoy nos toca dar un tema bien importante y un poco controvertido, ¿verdad? Porque es el tema del matrimonio y la virginidad, ¿verdad? Del que Jesús habla claramente en el capítulo 19. Entonces leo el capítulo desde el comienzo hasta el versículo 12, o sea, del 1 al 12. Y sucedió que cuando terminó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, a donde le siguieron grandes multitudes y los curó allí. En esto se acercaron a él unos fariseos y le preguntaron para tentarle: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así pues, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: ¿por qué entonces Moisés mandó dar el libelo de repudio y despedirla? Él les respondió: Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Sin embargo, yo os digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por fornicación, y se una con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos: si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no trae cuenta casarse. Él les respondió: no todos son capaces de entender esta doctrina, sino aquellos a quienes se le ha concedido. En efecto, hay eunucos que así nacieron del seno de su madre. También hay eunucos que así han quedado por obra de los hombres, y los hay que se han hecho tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien sea capaz de entender, que entienda. Bueno, entonces, ahora es este tema que el Señor, que Jesús enuncia de alguna manera, ¿verdad? Y enuncia diciendo claramente: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y que por la dureza del corazón, en algún momento dado, Moisés había dicho, les había dejado que repudien a su mujer, a la esposa que tenían, y se casen con otra, y que ella también se podía casar. Pero Jesús, con su venida, mejor dicho, restablece lo que realmente Dios espera de la naturaleza humana, del hombre que Él creó, ¿verdad? Es como un fabricante, ¿verdad?, de una máquina que diga: esta máquina funciona con este movimiento o la cita leída. Sí, Jacinta, es capítulo 19, versículo 1 al 12. Entonces, el fabricante de una máquina dice: esta máquina, si la usan con por ejemplo, una máquina de lavar, si usan con este jabón, se va a descomponer, no va a funcionar. O si ponen 20 kilos de ropa en lugar de 10, se va a descomponer, ¿verdad? Entonces, el creador nuestro, el creador de la naturaleza humana, que es Dios, establece cómo quiere que sea la unión entre el hombre y la mujer.
Entonces, en primer lugar, recuerda el principio, que es el Génesis, que es donde Jesús habla de que hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Para que se unan. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a un ser que le acompañe, y esa es la mujer, esas somos nosotras. Entonces, tanto el matrimonio como el celibato o la virginidad por el reino de los cielos son formas de vida enamorada que tienen el objeto de que crezcamos en amor, con el objetivo de hacernos capaces de amar y que vayamos creciendo en ese amor indefinidamente. En el amor se crece, se puede crecer hasta el final de nuestra vida. No es que llega un momento dado que ya no se puede. Aunque la persona esté enferma y postrada en cama, puede crecer en amor. ¿Y qué es lo que se opone al amor? No es el odio. A veces pensamos que es el odio. En realidad es el egoísmo, la soberbia. El egoísmo de pensar solo en mí, solo en mi gusto, solo en lo que a mí me gusta, en mi afectividad. Y ese egoísmo es lo que trunca el proyecto de Dios en la tierra con el hombre. Porque el hombre no sabe amar como Dios pretende que ame, como Dios le hizo o para lo que Dios le hizo. Y Dios mismo creó al hombre con la capacidad de gozar con el uso del sexo. Y ahí está el punto, ¿verdad? No tanto la afectividad, que es lo que más nos mueve a las mujeres, ¿verdad? La afectividad, el cariño, el sentirnos queridas. Al hombre, al varón, le mueve más la sexualidad, el uso del sexo. Y al uso del sexo Dios le puso un placer que es un regalo de Dios. Si el sexo no tuviera placer, no se extendería la naturaleza humana, ¿verdad? No habría más hombres, porque con lo que cuesta tener hijos, con lo que cuesta educarlos, etcétera, la gente no los tendría, ¿verdad? Y a mí me impresiona comparar, aunque está muy lejos de ser lo mismo, el comer tiene un cierto placer también, ¿verdad? Y si no tuviera ese placer el comer, tampoco comeríamos. Si nos fuera indiferente, si el gusto no nos diera el sabor, ¿verdad?, de las cosas, no comeríamos y nos moriríamos. Por eso Dios le puso el gusto, el placer a la comida. Y hay una enfermedad que es la anorexia, ¿verdad?, en que las personas pierden la noción de lo que es su cuerpo y comen, pero hacen un esfuerzo y expulsan esa comida que recibieron porque no quieren engordar. Dicho en sumamente sencillo y poco profesional, ¿verdad?, la enfermedad. Pero en la práctica es eso. Entonces, la sexualidad es vivida de esa manera, sin tener el efecto, buscando solamente el placer y sin la consecuencia, ¿verdad?, que es que son los hijos o el hijo, ¿verdad? Entonces, esa participación, ese placer, esa capacidad de traer un hijo al mundo es una participación en la obra creadora de Dios. Dios nos quiso hacer partícipes de su obra creadora.
Que un ser humano tenga vida. Es algo grandioso. Nos acostumbramos a eso como si fuera algo que surge y hay parejas, matrimonios en que les cuesta tener y es una gran bendición y unos agradecimientos importantes, ¿verdad? Pero en general, más o menos la gente lo vive así de una manera más natural. Y no lo es, no lo es. Nuevamente me olvidé de poner mi internet. Un ratito. Voy a poner mi internet para que esté mejor. Entonces, bueno. Entonces establece Dios la unión entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer. ¿Y qué les dice? Crezcan y multiplíquense, creced y multiplicaos. Entonces esa es la posibilidad que nos dio, ¿verdad?, de colaborar con Él en esa obra creadora. Y tanto el matrimonio como el amor conyugal que conlleva están ordenados a la procreación y a la educación de los hijos, para cumplir ese crecer y multiplicaos que Dios dijo y que estableció. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ese es el don de la indisolubilidad, ¿verdad? O sea, la unidad por un lado, uno con una y para siempre. Indisolubilidad. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pasa que se mete el egoísmo, que se mete la falta de amor, que se mete el no saber amar, de ambas partes. No, generalmente son ambas partes las que están, las culpables, digamos, hablando mal y pronto, ¿verdad? Normalmente en una relación no tiene la culpa uno solo, ¿verdad? Una sola de las partes. Entonces, es difícil, ¿verdad? Toda relación humana es difícil por la situación en la que está cada uno, ¿verdad? Cada uno viene de una familia distinta, con unos valores quizá distintos, por eso es tan importante ¿cómo se llama?, el noviazgo, ¿verdad? El tiempo de noviazgo para conocer y saber si hay compatibilidad. Entonces, los hijos son un don, decíamos, un regalo de Dios al hombre. Y después, en otra parte, el Señor dice, salvo en caso de fornicación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el Señor? Lo que quiere decir es que en caso de uniones inmorales, si las personas no están unidas ante Él, se pueden y se deben separar, ¿no? Porque cada acto sexual es un adulterio, un pecado, un acto que le desagrada. Y porque en su raíz tienen algún impedimento, ¿verdad? Una persona que está unida a otro que está casado, o los dos están casados, o los dos, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la Iglesia establece que a partir de esta enseñanza de Jesús, que cuando hay adulterio, por ejemplo, cuando hay un problema de relacionamiento entre las partes, Rochi, ¿podés silenciarte, por favor?
Eh, cuan- Ahí está. Entonces, cuando hay un caso de un problema de relacionamiento fuerte entre en un matrimonio entre el hombre y la mujer, que se pueden separar, es lícito separarse, pero sin disolución del vínculo conyugal, sin disolución del vínculo matrimonial y por tanto sin posibilidad de contraer nuevo matrimonio. Esto hay que saber muy bien porque hay personas que piensan que si están separadas ya no pueden comulgar, por ejemplo, y eso no es así, porque el hecho de separarse no está mal, lo que está mal es volver a unirse a otra persona. Entonces, pensaba yo rápidamente en el caso de la declaración de nulidad de un matrimonio, que ahora hay muchos casos, ¿verdad? Que se facilitó eso con el que en cada país se establezca un tribunal, ¿verdad? Que estudie las causales de un determinado matrimonio, que si está o no, si tiene o no las causales por las cuales se puede declarar que ese matrimonio nunca existió, ¿verdad? No es que se dice se disuelve, sino que se establece que desde el comienzo no hubo unión por las razones que sean, ¿verdad? Está estipulado. Entonces, de eso se trata, no es que se disuelve la unión, aunque parezca que son palabras, la diferencia es esencial, ¿verdad? Es esencial porque no se está disolviendo, ¿verdad? Se trata de uniones inválidas desde su raíz, por algún impedimento. Se declara que nunca estuvieron unidos en verdadero matrimonio, ¿verdad? Esa sería la acción. Entonces, la indisolubilidad del matrimonio fue declarada, fue enseñada desde el principio, o sea, los discípulos, los apóstoles de Jesús, entendieron perfectamente que Jesús dijo eso, ¿verdad? Que se unió ante él, que no se separe. Y también es la imagen de Cristo con su iglesia, la unión entre el hombre y la mujer. Por eso que es tan importante, ¿verdad? Y es una doctrina que no admite la posición contraria, ¿verdad? O sea, sí, Dios dice eso, pero a mí me parece que en cualquiera de las partes que tiene la doctrina o de lo que está formada la doctrina, si uno no está en comunión con lo que dice esa doctrina, inmediatamente se queda fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere decir que no admite la autoridad de Jesucristo. Porque uno no acepta las cosas porque uno las entienda o porque uno esté de acuerdo, sino que las acepta por la autoridad de Jesús, que es el que establece que eso tiene que ser así, ¿verdad? El matrimonio no fue instituido ni establecido por obra humana, sino por Dios. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, dijo, bueno, únanse y procreen, ¿verdad? Y fue protegido, fue conformado, fue elevado a la calidad de sacramento, ¿verdad? Entonces Dios le da su fuerza sobrenatural. ¿Se acuerdan que hablábamos en otros momentos de la gracia sobrenatural que Dios da? Y Dios le ayuda al hombre y a la mujer a sobrellevar todo el peso que supone esa relación. Por eso que una pareja que no contrae matrimonio no tiene la fuerza de Dios y tiene muchas menos posibilidades de éxito, ¿verdad? Porque no está bendecida por Dios y no está con su fuerza, ¿verdad? Entonces, mucha gente, podemos observar con esto, ¿verdad? Que mucha gente vive como antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, Jesús no había establecido esto, no había dicho, bueno, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y entonces la gente hacía lo que quería. O Moisés establecía una cosa y por la dureza del corazón, por el egoísmo, decía otra cosa. Pero ahora Jesús ya lo dijo claramente
y su palabra no cambia, ¿verdad? Entonces, este vínculo sagrado permanece en atención al bien de tres cosas. El vínculo sagrado del matrimonio permanece hasta la muerte de ambos por el bien de los esposos en primer lugar, de los hijos en segundo lugar y de la sociedad en tercer lugar. No menos importante, ¿verdad? Porque ese vínculo, esa unión que existe, es un gran bien para la sociedad. Lo podemos ver ahora con esa ruptura de vínculos tan grande que hay y cómo la sociedad está tan disuelta, tan afectada, bueno, puedo buscar miles de palabras para decir cómo está la sociedad en relación a este tema, y nos damos cuenta que no está bien, ¿verdad? O sea, los niños están dañados en su salud mental, en su afectividad. ¿Por qué hay tanto problema de sexualidad ahora? Tanto problema bueno, en nuestro país, gracias a Dios, no es tanto, pero en otros países, los países de Europa, que esto está instaurado ya desde hace mucho tiempo, los niños están queriendo cambiarse de sexo, están con unos problemas grandes, que en definitiva son de afectividad, de no tener un papá y una mamá que les dé la pauta de quiénes son ellos y que son amados por los dos, ¿verdad? Que papá y mamá se aman y que de ese amor yo surgí, ¿verdad? Y que ese amor continúa. Y esto, por supuesto, se dice pronto, pero no es nada fácil, ¿verdad? Hay una pregunta que voy a leer. La pregunta es, si en primeras nupcias se casan solo por civil y por algún motivo se separan, y en segundas nupcias se casan por iglesia, ¿cómo se considera? Efectivamente, eso pasa con cierta frecuencia y hay que tener en cuenta el bien de los hijos en esas primeras nupcias, porque no es el egoísmo de las personas nomás, no el egoísmo, ¿verdad? Como el amor como se acabó el amor o como lo que sea, entonces busca a otra persona y los hijos, ¿cómo quedan? Entonces ahí hay que ver. En principio, así la pregunta para contestar así a primera vista es que está bien, ¿verdad? Porque justamente esa primera unión no estaba bendecida por Dios, ¿verdad? No fue ante Dios y hay que separarse porque la unión de esa manera es como se llama realmente, ahora se me fue el modo de decir, esa unión que no es bendecida por Dios, ¿verdad? No está bendecida por Dios y cada acto sexual que tienen es una falta, ¿verdad? El uso de un don, de un regalo de Dios que está pervertido, ¿verdad? Porque está usado para el placer, de las personas. Entonces, Dios, decíamos, es el autor del matrimonio. Y ese autor exige la plena fidelidad conyugal y la indisoluble unidad del matrimonio. Y por eso la Iglesia, una de las cosas que pensé, ¿verdad? La Iglesia pone una condición, que estén solteros, por supuesto, y el cursillo matrimonial, ¿verdad? Que a veces se hace tan pesado para las partes, ¿verdad? Los que van a casarse, porque ponen en primer lugar que la fiesta, que lo que sea, todo lo que supone, ¿verdad? El conseguir los medios para no sé, el departamento, todo lo que conlleva ese matrimonio. Y es un añadido el cursillo.
A veces, lastimosamente, el cursillo no está tan bien llevado, ¿verdad? Porque la idea es que se forme la conciencia de los que van a contraer matrimonio de la grandeza de lo que están por recibir, ¿verdad? O sea, ese decir, me comprometo a quererte en las buenas y en las malas para toda la vida, ante Dios. Y es un intento, digo, porque a veces no se consigue del todo, ¿verdad? Y es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, el llegar a entender de qué se trata esa unión, esa unión, ¿verdad? Entonces, tanto el modo de vivir el matrimonio como el celibato es la virginidad, ¿verdad? Por el reino de los cielos. Y ambos chocan contra el egoísmo humano, decíamos al comienzo. Por eso afirma que Jesús dice, ¿verdad? Entender esto, en algún momento dice, los que se hicieron eunucos quiere decir eso, ¿verdad? La no poder tener relaciones sexuales, porque quisieron, porque vinieron así por naturaleza, y por los que quisieron por amor al reino de los cielos, ¿verdad? Por amor al reino. Porque en realidad se le ofrece a Dios la vida, y es un modo de vida que vamos a tener todos en la eternidad. La bienaventuranza eterna es de esa manera, ¿verdad? Como en un momento le preguntan a Dios, a Jesús, perdón, le preguntan, murió la esposa y se casó con la hermana y se casó con otra y murieron 7 veces y se volvió a casar. ¿Quién será su esposa o esposo de quién será en la vida eterna? Y Jesús le dice, no entendiste nada, porque en realidad en la vida eterna no se van a casar, van a ser como ángeles, le dice, ¿verdad? O sea, realmente la naturaleza angélica es otra, pero no vamos a casarnos, el matrimonio no existe en la vida eterna, en el reino de Dios, y el celibato, la virginidad en la tierra es un adelanto ya de esa vida que vamos a tener en el cielo. Entonces, el estado entonces de continencia es una señal y estímulo de la caridad, del amor que se puede llegar a tener y de una fecundidad espiritual mayor no sé, en calidad ante Dios, esa fecundidad espiritual, de tener hijos espirituales y no solamente hijos de la carne, ¿verdad? Hijos que son una maravilla y un don de Dios, ¿verdad? Entonces, concluyendo, tenemos 10 minutos. Tanto la vocación matrimonial como el celibato, como la viudez, que es el caso de alguna de las que me están escuchando también, ¿verdad? Son importantes para construir el gran pueblo de Dios. Porque de lo que se trata es de vivir el amor. El amor. Hay un inciso que quiero hacerles, que es que algunas de las presentes vivieron esto que voy a comentar, quizás son más conscientes, ¿verdad? Pero en los años 60 está estudiado que se dio una revolución sexual, ¿verdad? Una revolución sexual en la que se separó, se hicieron 3 separaciones que son muy, muy graves para lo que es el amor humano. La unión entre el hombre y la mujer. La primera separación es la separación entre sexo y procreación. Antes no existía esto. Entonces, la anticoncepción no se podía dar. Era una situación distinta a la que se vive actualmente con esta realidad. Entonces, separación entre sexo y procreación. La segunda separación es esta, entre amor y matrimonio. Entonces,
separación entre amor y matrimonio, ¿qué falta ahí? El compromiso. Hay parejas que viven años y años y después cuando se van a casar dudan todavía. No sé si tienen como miedo al compromiso, al decir sí, porque desconocen quizá cómo mantener ese sí, porque es un trabajo. O sea, el mantener el amor a través de los años es un trabajo, es un esfuerzo continuo que uno tiene que hacer, que ambas partes tienen que hacer. En el caso del celibato, por el reino de los cielos, solamente una de las partes, porque la otra parte que es Dios es todo amor, ¿verdad? Entonces es más fácil. Pero el compromiso, el dar la palabra, bueno. Y la tercera separación es entre sexo y amor. Se separó sexo de la procreación, se separó el amor del matrimonio y se separó el sexo del amor. Entonces, ahí se dio esa revolución realmente de lo que es verdaderamente el amor. ¿Y qué es el amor? El amor es la permanente voluntad de entregarse de manera sacrificada, libre y desinteresada. Me interesa mucho que reflexionen sobre este concepto, ¿verdad? Porque está muy enfrentada con el sentimentalismo que reina en la actualidad. Reina un sentimentalismo que dice que si seguís sintiendo amor por la persona, seguí con él. Pero si se acaba ese sentimiento, no sigas. Si no estás bien, si no te sentís bien, no sigas. Y eso va en contra del amor. Porque el amor es la decisión, o sea, el enamoramiento se produce por la atracción y ese enamoramiento se puede mantener con el esfuerzo, con la aceptación del otro. Bueno, entonces choca con el sentimentalismo, decíamos, ¿verdad? El sentimiento, es que ya no está el sentimiento, como, a ver si rápidamente les cuento, un conferenciante americano que se llama Covey, el que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuenta en su libro que una persona, en una conferencia suya, se levantó una persona y le dijo: señor, todo muy lindo lo que usted está diciendo, pero resulta que estoy con mi esposa y ya no la amo. ¿Qué hago? Ya no la amo. Entonces le dice el señor Covey, le dice, pues ámela. Entonces le digo, pues si le estoy diciendo que ya no le amo, ámela. Porque amar es un verbo, no es un sentimiento. Amar es servir, es ayudar, es comprender, es acompañar, es aceptar, es muchísimo más que el sentimiento. El sentimiento acompaña y es muy bueno, ¿verdad? Pero el sentimiento se genera luego de acciones amatorias, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hago acciones que demuestran que estoy dispuesta a entregarme a esa persona no solamente en el aspecto sexual, ¿verdad? Sino entrega de mi yo, entrega de mis gustos, entrega de lo que siento. Y por eso ese amor se puede decidir. O sea, yo decido ser fiel a esa persona para toda la vida. Yo no puedo decidir para toda la vida tener un mismo sentimiento, porque el sentimiento es cambiante. Pero la decisión, la voluntad, la permanente voluntad, sí que puedo comprometerme a mantenerla.
Y por ultimísimo, a ver si me da porque me quedan 3 minutos, por lo menos enunciar lo que te quiero decir, que hay un libro que se llama Construir el Amor, del que saqué unos reconstituyentes del amor, porque resulta que por supuesto que nos cuesta amar, ¿verdad? Nos cuesta amar porque todos somos egoístas, los seres humanos vinimos al mundo con ese pecado, con esa tendencia al pecado. Entonces tenemos que ir luchando y reconstituyendo ese amor que tenemos, ¿verdad? Y para acordarnos son cinco palabras que empiezan con A. Por eso se llama reconstituyentes del amor. A es reconstituyentes del amor. Entonces son ahora, aquí, alegría, amabilidad y aceptación. Ahora, el presente, no el pasado ni el futuro. Ahora yo tengo que amar. No puedo amar en el pasado porque ya pasó, ni en el futuro porque no llegó todavía. Aquí, sin comparaciones, ¿no? Porque fulanito es así, asá, me gusta más y miro al otro y no. Tengo que quedarme en mi burbuja, ¿verdad? O sea, mi burbuja que es mi familia, mi entorno, mi familia. Alegría, ser una persona alegre a pesar de todas las cosas negativas que hay en el mundo, ¿verdad? Y en nuestra propia vida quizá. Entonces, vivir esa alegría como una decisión, ¿verdad? Yo decido estar feliz, decido mirar lo positivo, decido mirar el vaso medio lleno en lugar de mirar medio vacío. Después está la amabilidad, ser amables, hacer acciones que hagan fácil amarme. Cada uno, ¿verdad? El varón y la mujer, por supuesto, si solo hace la mujer, va a estar difícil. Y por último, la aceptación. La aceptación que es aceptarme a mí misma como soy y al otro como es, ¿verdad? Sin querer cambiarlo necesariamente, ¿verdad? Bueno, y se nos acaba el tiempo. Así que, bueno, hoy vimos solamente me parecía muy importante el tema del matrimonio, ¿verdad? Del amor. Así que entonces les dejo con estas ideas para que las piensen, ¿verdad? Y de esa manera todas seamos más felices, ¿verdad? Porque en la medida de nuestro amor, de la calidad de nuestro amor, es nuestra felicidad acá en la tierra, será nuestra felicidad acá en la tierra. Así que con esto terminamos. Chaucito, hasta la próxima. Chao, Sonia, gracias. Chao, Un muchas gusto. gracias.